se seca su herida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima, a ver aún nos queda anunciar pueblo y gente que Jesús está volviendo. Amén, gloria a Dios. Amén. Bien, queridos hermanos, vamos a inclinar el rostro para acudir al trono de la gracia. Querido Padre, que está en el lugar santísimo del santuario celestial, en esta noche, gracias primeramente por el sábado que nos dio a todos los que están en cada rincón de este mundo, buscándote de todo corazón. Gracias, amado Dios, por un sábado más, un sábado literal que nos ha dejado, que conmemora la creación en 7 días. Gracias por entrar en su reposo, amado Padre. En esta noche, amado Dios, pedimos su espíritu, pedimos su presencia para llevar este mensaje glorioso que usted quiere darnos en este tiempo, un tiempo de preparación, un tiempo donde tenemos que tenerte en nuestras vidas como una semilla, una simiente que crezca en nuestras vidas para alzar el último mensaje de misericordia para la tierra. Con cada hermano que se ha conectado en esta noche, trabaja en cada uno de ellos y trabaja en cada uno de nosotros, Señor. Trabaja en mí también. Ayúdanos, Señor, para tener abierto la puerta de nuestro corazón para que esa semilla del mensaje del tercer ángel se haga preciosa en nuestras vidas y podamos alzar la Biblia como piedra de todas las verdades. En esta noche, amado Dios, pedimos su espíritu, recurrimos a esa promesa que usted le dio, le dijo a los discípulos, que cuando se reunieran ellos, que pidamos el espíritu. Y en este tiempo estamos reunidos, un grupo de tus hijos, amado Dios, y pedimos su espíritu para que nos dé el entendimiento, nos dé la sabiduría, abra nuestra mente para poder comprender el mensaje glorioso que usted tiene para nuestras vidas. Gracias, Padre, por la vida, la salud, los alimentos, nuestro entrar, en nuestro salir, cada segundo, cada instante, por el aire que respiramos, por el soplo de vida, el aliento de vida que nos da cada día y cada momento, al levantarlo, al acostarnos, al caminar, en cada noche, en cada tarde, en cada momento y en cada segundo, su presencia, su misericordia se percibe, se respira. Gracias, Padre amante, porque todo lo que respire, alabe a Jehová. Y que en esta noche pedimos su presencia, porque lo pedimos por su Hijo, el que nos amó, nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Amén. Gloria a Dios. Amén. Bien, queridos hermanos, Aleluya. vamos a entrar a este glorioso mensaje. Este mensaje se llama la rebelión de Coré, un bosquejo de la rebelión de Lucifer en el cielo. Qué tremendo mensaje, hermanos queridos. Y voy a introducir una cita de la mensajera en Patriarcas y Profetas para que la noten, la 427, capítulo 35 del libro Patriarcas y Profetas, queridos hermanos. Miren esta cita, lo que dice ahí, tremenda cita que nos da el Señor para que podamos comprender. En la rebelión de Coré se ve, se percibe, se ve en pequeña escala el desarrollo del espíritu que llevó a Satanás a rebelarse. Dice que está revelado en pequeña escala la rebelión de Coré en Números, el capítulo 16, del 1 al 50. Dice que se ve el mismo espíritu, dice ahí, que se desarrolló ahí, que llevó a Satanás a rebelarse en el cielo.
El orgullo, número 1, y la ambición indujeron a Lucifer a quejarse contra el gobierno de Dios y a procurar derrocar el orden que había sido establecido en el cielo. Desde su caída se ha propuesto inculcar el mismo espíritu de envidia y descontento, la misma ambición de cargos, honores en las mentes humanas, horrores en las mentes humanas. Así obró en el ánimo de Coré, de Datán y Abirán. Ahí hay una trinidad, miren qué interesante. Para hacerles desear ser enaltecido y para incitar en ellos envidia y desconfianza y rebelión. Satanás les hizo rechazar a Dios. Satanás les hizo rechazar a Dios como su jefe. Mire qué interesante esas palabras, hermanos queridos. Al inducirlos a desechar a los hombres escogidos por el Señor. No obstante, mientras que murmurando contra Moisés y Aarón, blasfemaban contra Dios. Qué tremendo, hermanos queridos, esta cita. Dice que se ve una pequeña escala, una figura, un paralelismo, el desarrollo de ese espíritu que llevó a Satanás a rebelarse en el cielo, se ve en la rebelión de Coré. Mire qué interesante. Y ahí hay 3 personajes, Coré, Datán y Abirán, una trinidad. Siempre el enemigo trae una trinidad. Mire qué interesante. ¿Se acuerdan en el tema pasado, como los días de Salomón? Salomón, ¿a quién adoró? A Moloch, a Quemos y a Astarte. Ahí hay una trinidad. ¿Se fijan? Satanás trayendo una trinidad. Hoy en día el paralelismo para nuestro tiempo, también el enemigo trae una trinidad a su pueblo, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, los 3 en uno. En el paganismo eran Nimrod, Semirámides y Tamuz. Miren, hermano, el paralelismo. Es increíble, hermano, cómo el Señor, la palabra es tan sencilla, hermanos queridos, cómo el Señor nos va mostrando estos paralelismos. Porque cada historia hay un mensaje que el Señor tiene para nosotros. Y ahí, como siempre hemos dicho, y que hay un principio, que la historia pasada se repetirá. Cuando lleguemos a la etapa final, la historia pasada se repetirá. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. Dios hace que la historia se repite. Romanos 15:4 dice: lo que se escribió para nosotros, los que vivimos los últimos días finales de la historia. Las cosas pasadas se escribieron como enseñanza para que no cometamos los mismos errores que cometieron ellos. Hermanos, qué extraordinario. Satanás los hizo rechazar a Dios como su jefe, hermanos queridos. Todos esos puntos los vamos a tratar ahora en un paralelismo. Y murmuraron contra Moisés y Aarón. Qué tremendo, hermanos queridos. Ahora abramos la Biblia, hermanos. Vamos a la palabra de Dios en Números, el capítulo 16. Los invito ya a abrir la palabra de Dios en Números, el capítulo 16, del 1 en adelante. Vamos a leer. Qué tremendo mensaje aquí hay. El capítulo 16 del libro de Números, versículo 1 en adelante. Cada historia que el Señor ha tenido y ha trazado en su palabra tiene un mensaje para este tiempo. Todos los libros, hermanos, terminan en el Apocalipsis. Hay un desarrollo extraordinario en Daniel y Apocalipsis. Todas las historias tienen un mensaje maravilloso para cada uno de nosotros en este tiempo del fin. Podamos entender los tiempos que estamos viviendo hoy en día. Estamos viviendo tiempos
increíbles, proféticos, tremendamente ante nuestros ojos. Número el capítulo 16, dice así: Coré, hijo de Isar, hijo de Cos, hijo de Leví, y Datán, y Abirán, hijo de Eliab, y On, hijo de Pelet, y de los hijos de Rubén, tomaron gente. Se levantaron contra Moisés, se levantaron en contra del hombre que Dios había puesto como libertador, como guía por el desierto, que los llevaba a la Canaán celestial. Moisés, el libertador. Se levantaron contra el ungido de Dios. Estos tres personajes, Coré, Datán y Abirán, con 250 varones se levantaron de Israel, que eran príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre, hermanos queridos. ¿Qué significa varones de renombre? Eran reconocidos, hermanos queridos. Hermano, hoy en día también el enemigo, el adversario, está levantando un número de hombres, adversarios, enemigos de este mensaje del tercer ángel, hermano querido, porque la historia se está repitiendo. Muchos se están levantando a atacar el tercer ángel, están tocando el arca no puede tocarse. Usa tocó el arca. Y Usa representa a los dirigentes de este tiempo que están tocando el arca y el arca no la pueden tocar. El mensaje del tercer ángel, representa el arca, hermanos queridos. Tengamos cuidado, porque muchos van a caer como Usa, que tocó el arca, hermanos queridos. Este mensaje se tiene que llevar, no se puede tocar. Muchos bajaban de la plataforma de la verdad. Oh, hermanos queridos, qué tremendo. Se levantaron contra el ungido de Dios, contra Moisés, 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los consejos, varones de renombre, los príncipes, varones de renombre hoy en día. ¿Quiénes son? ¿Dónde está ahí Alejandro Bullón? ¿Cómo se ha levantado en contra del mensaje? Ahora el pastor Bor se levantó en contra del mensaje. Hay una rebelión también, hermanos queridos, una rebelión espiritual hoy día que se está cimentando en medio del pueblo, que Dios le dio gran luz. Se está levantando una rebelión, así como los días de Coré, hermanos queridos. Tremendo. Los varones de renombre hoy día son los ministros populares de este tiempo y se juntaron contra Moisés y Aarón. Contra Moisés y Aarón, contra el Padre y el Hijo. Moisés es un símbolo del Padre y Aarón del Hijo de Dios, hermanos queridos. Y muchos se están levantando en contra, los del mismo pueblo de Dios, los del mismo que Dios le ha dado gran luz, se están levantando contra el Padre y el Hijo. Y vienen con la Trinidad. Vienen con la Trinidad, ellos, católica, pagana, y la introducen. Y introducen confusión en el pueblo. Cuando la palabra es tan sencilla, es solo leer San Juan 17, y ahí vemos al Padre y al Hijo en su esplendor, hermanos queridos. En la oración de Cristo, Él oró: Padre, quiero que como ellos están en mí, tú también estés en nosotros, como ellos están en mí y yo en ti. Esa es la oración de Cristo. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Ahí hay dos. ¿Por qué no ven sencillamente la palabra? ¿Por qué tienen que cuestionarla? Oh, hermanos queridos, la palabra es sencilla. Vinieron esta Trinidad a introducirse ahí. Y se juntaron contra Moisés y Aarón. Y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos. Se creían, Coré estaba diciendo,
Basta ya, Moisés. Ahí estaban los celos, la envidia de Coré, Datán y Abirán. Ellos querían tomar el gobierno de Aarón y de Moisés. Estaban descontentos del sacerdocio de Aarón. Y ellos querían, decían ellos, no, si todo el pueblo es santo, no, también nosotros somos santos. Pero estaban tan ciegos, hermanos, que no veían su condición. Hoy en día, dentro de la organización adventista, hay una ceguera. La gran mayoría no está viendo su condición. Y están atacando el mensaje del Padre y del Hijo. Están atacando el mensaje del tercer ángel. Pero no ven la condición en que están tan ciegos, pobres, miserables, ciegos y desnudos. No tienen el colirio. Aquí, Datán, Corén, no tenían el colirio. Estaban tan ciegos en su envidia, en su celo, en contra de Moisés y Aarón. Todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová, porque pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová. Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro. Moisés es un tipo que intercede, un tipo de Cristo que está intercediendo en estos momentos. Cuando oyó eso, Moisés se postró en adoración para interceder por ese pueblo duro de servir. Oh, hermanos queridos, versículo 5, y habló Coré a todo su séquito, a todos los que se habían unido a Coré, Datán y Abirán, diciendo: mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él, y el que a él escogiere, él lo acercará así. Haz esto, tomaos incensario como rey y todo su séquito. Versículo 7, y poned fuego en ello, y poned en ello incienso delante de Jehová, y mañana, y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Esto os baste, hijos de Leví. Dijo más Moisés a Coré: oíd ahora, hijos de Leví, ¿os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercados a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo? En otras palabras, Coré tenía un cargo, pero estaba descontento. Él estaba a cargo de la administración del santuario, hermanos queridos. Él no era sacerdote como lo era Aarón, que había sido apartado para el sacerdocio, la tribu de Leví, hermanos queridos. Pero él sentía envidia del sacerdocio de Aarón y estaba tan descontento Coré. Y él quería anhelar el cargo de sumo sacerdote al cual tenía Aarón. Y esa envidia, esos celos, Coré fue alimentándolos de a poco, encubiertamente. Pero vamos a ver cuando empezó a alimentar la envidia y los celos, acabó públicamente, hermanos queridos, diciendo, y como era influyente, influyó en muchos del pueblo de Israel, al cual se juntaron con Coré. Y ahí estaba la tienda o la tribu de Rubén, estaba Datán y Abirán, a los cuales ellos se unieron con Coré, con los 250 príncipes, más el resto de la mitad del pueblo, hermanos queridos. Qué tremendo, hermanos queridos. Se unieron. Y ahí ellos mismos hicieron congregar ahí a los príncipes que tomaran incienso y que se dirigieron al templo ahí para ver a quién Dios le respondía. Qué interesante. Versículo 10. ¿Y qué te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví, contigo? ¿Procuráis también el sacerdocio? ¿Ve?
¿procuráis también el sacerdocio?, les dijo Moisés. Versículo 11, por tanto, tú y todo tu séquito, tus seguidores, sois los que os juntáis contra Jehová, pues Aarón, pues ¿qué es para que contra él murmuréis? Contra Aarón era la murmuración, los celos, la envidia, hermanos queridos, pero estaban pecando porque Dios había puesto a Aarón como sacerdote, lo había apartado. ¿Y qué estaba haciendo acá Coré, Datán? Eran los celos, la murmuración que tenían en contra de Aarón y de Moisés. Estaban pecando contra el cielo, estaban tan ciegos que no veían el pecado que se estaba desarrollando en ellos. 12 versículo, y envió Moisés a llamar a Datán y a Abirán, hijos de Elad, mas ellos respondieron, no iremos. Esa soberbia, esa osadía en que ya estaba alimentando el pecado, hermano. Es poco, decían ellos, que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto. Miren lo que tenían en su corazón, malas agradecidos eran, todo lo que Dios había hecho. Y ahora con esas palabras estaban injuriando, hermanos queridos. Sino que también te enseñorearás de nosotros imperiosamente, le decían a Moisés. Esas quejas, esas murmuraciones, hermanos queridos. Versículo 14, ni tampoco nos has metido tú en tierra que fluye leche y miel, ni nos has dado heredades de tierra y viña. ¿Sacarán los ojos de estos hombres? No subiremos. Miren la osadía, desafiante, estaban desafiantes en contra de Moisés y Aarón, estaban desafiando en el fondo, en otras palabras, a Dios mismo. Estaban desafiando a aquellos varones que Dios había puesto como líderes para el pueblo. Y era el mismo Dios, el Hijo de Dios, que estaba ahí. Estaban pecando y aún así estaban tan ciegos, hermanos queridos, que no veían. Versículo 15. Entonces Moisés se enojó en gran manera y dijo, Jehová, no mires a su ofrenda ni a un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. Después dijo Moisés a Coré, tú y todo tu séquito, tus seguidores, poneos mañana delante de Jehová, tú y ellos y Aarón, y tomad cada uno su incensario y poned incienso en ello y acercaos delante de Jehová, cada uno con su incensario. 250 incensarios, tú también y Aarón, cada uno con su incensario. Versículo 18, tomó cada uno su incensario, pusieron en ellos fuego y echaron en ellos incienso y se pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión como Moisés y Aarón. Versículo 19, ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación, era un hombre influyente Coré, a la puerta del tabernáculo reunión. Entonces la gloria de Jehová apareció en toda la congregación. Miren qué interesante. Vamos a parar aquí en el versículo 19, hermanos queridos, para entrar en un paralelismo glorioso. Qué interesante. 250 hombres, esos príncipes, vinieron al santuario y entraron al atrio. Y el resto del pueblo se quedó afuera, hermanos queridos. Y ahora la presencia de Dios viene y se manifiesta. Mire lo que dice patriarca y profeta, hermanos queridos, en este paralelismo. Escuchen bien. Pero ahora, como resultado de un propósito obstinado de derrocar la autoridad de los jefes Moisés y Aarón. Un propósito obstinado, hermanos queridos, para derrocar la autoridad de los jefes Moisés y Aarón, nombrados por Dios mismo, hermanos queridos. Se tramó una conspiración de hondas raíces
de profundas raíces y grandes alcances, hermanos queridos, que resultarían terribles para ellos, hermanos queridos, para esta rebelión. Ahora el paralelismo, miren, hermanos queridos, Lucifer tuvo envidia de él, ¿de quién? De Cristo, el Hijo de Dios, y gradualmente asumió la autoridad que le correspondía solo a Cristo, al Hijo de Dios. Lucifer tuvo envidia, celos de él, del Hijo de Dios, y gradualmente, silenciosamente, encubiertamente, asumió la autoridad que le correspondía al Hijo de Dios, hermanos queridos. Así como Coré, Datán y Abiram, su propósito obstinado de derrocar la autoridad de los jefes, ¿ves? Derrocar la autoridad. Se tramó una conspiración de hondas raíces y grandes alcances. Qué tremendo, hermanos queridos. Ahí hay un paralelismo. En la parte de Coré, escuchen esto, Coré, el instigador principal de este movimiento, era un levita de la familia de Coab, primo de Moisés, dice aquí, hermanos queridos, era primo de Moisés, era parte de la familia de Moisés, así como Lucifer era parte de la familia de Dios también. Lucifer tenía un cargo y estaba descontento también, así como Coré estaba descontento con el cargo en que Dios le había dado al servicio del tabernáculo. Coré, el instigador, ¿ve? Así como Satanás, el instigador principal de este movimiento, era un levita de familia de Coab, primo de Moisés, era hombre capaz e influyente. Número 1, capaz, y número 2, influyente. Oh, hermanos queridos, aunque designado para el servicio del tabernáculo, había sido designado Coré. Se había quedado desconforme de su cargo. Estaba desconforme con el cargo que tenía, así como Lucifer estaba desconforme del cargo que tenía, porque aspiraba a más, a ser igual a Dios. Y Coré aspiraba el cargo de sumo sacerdote que tenía Aarón. Aspiraba a la dignidad de sacerdocio, dice aquí el espíritu de la profecía, hermanos queridos. ¡Qué tremendo! El otorgamiento a Aarón y a su familia del oficio sacerdotal que había sido ejercido anteriormente por el primogénito de cada familia había provocado celos y desafecto. Por algún tiempo Coré había estado resistiendo secretamente esos celos, esa envidia, secretamente la autoridad de Moisés y de Aarón, aunque sin atreverse a cometer el acto alguno de abierta rebelión. Oh, hermanos queridos, estaba alimentando poco a poco los celos, la envidia, todo fue eso, Satanás trabajando en él, hermanos queridos, en Coré, hasta llegar un momento que explotó todo lo que tenía públicamente. Oh, hermanos queridos, qué tremendo. Ahora la parte de Lucifer, vean el paralelismo. Lucifer estaba envidioso y tenía celos de Jesucristo. Salió de la presencia del Padre descontento y lleno de envidia contra el Hijo de Dios. Ahora en la parte de Coré, otro paralelismo. Coré no dejó de encontrar simpatizantes, adeptos, cerca de las tiendas de Coré y de los coaitas al sur, fíjense, al sur, ¿se acuerdan del tema? Al sur del tabernáculo acampaba la tribu de Rubén.
y las tiendas de Datán y Abiram, 2 príncipes de esa tribu. ¡Qué tremendo! Y se juntaron ellos, hicieron una alianza, una coalición. Hermano, ahí podemos conectarnos con Daniel 11, ahí está, lo vimos. Los 2 poderes, las 2 bestias, hermanos queridos, ahí están los 2 poderes, la tribu del norte y la tribu del sur. Hermanos queridos, qué tremendo. La parte de Lucifer, ahora voy a ver el paralelismo. Lucifer congregó a la hueste angélica, disimulando sus verdaderos propósitos, hermano, sus verdaderos propósitos, así como Coré, y les presentó su tema, que era el mismo. Coré, ahora la parte de Coré, alegaban que siendo ellos descendientes del hijo mayor de Jacob, les correspondía la autoridad civil, alegaban ellos, Datán y Abiram. Decidieron compartir con Coré los honores del sacerdocio. ¿Ven? Decidieron compartir los honores del sacerdocio. Ya tenían todo planeado, hermanos queridos, cómo se repartiría en el gobierno que Dios había dado a Moisés y a Aarón. Qué interesante, hermanos queridos. Y hoy día también, hermanos queridos, hay 3 enemigos que se están compartiendo también globalmente, mundialmente. Está la bestia y está el dragón, la bestia y la imagen de la bestia. Ahí están los 3 enemigos que quieren repartirse también el gobierno, hermanos queridos, de la globalización de este mundo. En la parte de Lucifer, les declaró Lucifer que él los había congregado para asegurarles que no soportaría más esa invasión de sus derechos y los de ellos, y que nunca más se inclinaría ante el Hijo de Dios. Eran los argumentos de Lucifer, hermanos queridos. Qué tremendo paralelismo, hermano, glorioso. Ahora la parte de Coré. Coré y sus compañeros en la conspiración habían sido favorecidos ellos. Y miren esto, ellos habían sido favorecidos en algo importante. Escuchen bien esto. Miren, ¿en qué forma habían sido favorecidos? Dice, con manifestaciones especiales del poder y de la grandeza de Dios. Pertenecían al grupo que acompañó a Moisés en el ascenso al monte y presenciaron la gloria divina, hermanos queridos. Coré, Datán y Abiram habían tenido privilegio y habían visto la gloria de Dios en el ascenso al monte, las manifestaciones y gloriosas de la divinidad de Dios, hermanos queridos. Habían tenido manifestaciones especiales del poder, de la grandeza de Dios. Y miren la parte de Dios, el paralelismo. Lucifer estaba en la presencia del gran creador y los incesantes rayos de la gloria que envolvían al Dios eterno caían sobre él. Oh, hermanos queridos, se fijan el paralelismo extraordinario, hermanos queridos. La parte de Coré ahora. Coré y Datán y Abiram lograron conquistar a 250 príncipes que eran hombres de mucho renombre en la congregación. Con estos poderosos, hermanos, mire, la mensajera aquí le llama, con estos poderosos e influyentes sostenedores se creyeron capaces de efectuar un cambio radical en el gobierno y de mejorarlo en gran manera. La administración de Moisés
y Aarón. Oh, hermanos queridos, ¿esto no le enseña lo que está pasando ahora, hermanos queridos? Vamos aplicando algo aquí que estamos viviendo, hermanos queridos. Lograron conquistar a 250 príncipes que eran hombres de mucho renombre en la congregación. Con estos poderosos e influyentes sostenedores se creyeron capaces de efectuar un cambio radical en el gobierno y de mejorarlo. Hoy día el nuevo orden mundial, hermanos queridos, la globalización que está haciendo, muchos hombres también, hermanos queridos, el globalismo está trabajando con esta gente influyente para establecer un nuevo orden mundial. Quieren mejorar este gobierno mundial. Quieren mejorar con nuevos principios de libertad. Quieren destruir los principios de Dios. No quieren este gobierno que hemos tenido con libertad de expresión. Ellos quieren implementar un gobierno, mejorarlo. Quieren cambiar nuestra alimentación, hermanos queridos, ponernos una alimentación de hormigas, baratas, bichos, todo tipo. No tendrás nada y serás feliz, dicen ellos. Vamos a mejorar el mundo, vamos a mejorar el gobierno. Hermanos queridos, ¿cómo eso se está llevando a cabo? Y fíjense lo que voy a leer aquí, hermano, porque hay una conexión maravillosa. Hoy estamos en un nuevo orden mundial. Estamos en el faraón moderno, donde todos estamos siendo esclavizados, presionados por un sistema que reprime nuestras libertades de pensar y de decidir, hermanos queridos. Pero hoy el Moisés moderno debe educarse por Dios. Debemos ser educados, hermanos. Debemos tener nuestro propio desierto para ir a sacar a ese pueblo de Babilonia hoy día, a la confusión que reina. Si hoy día no los educamos para el bien con el mensaje del tercer ángel, después no vamos a poder educarnos, sino que vamos a normalizar todo y vamos a quedar con la normalidad. Y eso nos va a llevar a perder, hermanos queridos. No dejemos que el mundo y sus afanes hagan su proyecto de vida en nosotros. Lo que están haciendo estos globalistas quieren mejorar este mundo pisoteando los principios de Dios que Dios ha establecido en su palabra. Como ya hemos visto en todo el mundo, hermanos queridos, cómo la libertad está siendo pisoteada. Se están promoviendo muchas cosas, hermanos, que van en contra de nuestras libertades, en contra de los principios de Dios. Qué tremendo, hermanos queridos. Hoy en día los constructores de la Torre Babel moderna, hermano querido, el nuevo orden mundial, deciden mantener su comunidad unida en un solo cuerpo, ¿ve? Como Coré, Datán, Yavirán, a esos 250 hombres, cómo se unieron ahí en un solo cuerpo para irse en contra, hermanos queridos, del mensaje del tercer ángel y fundar una monarquía que a su tiempo abarcara toda la tierra. Así se convertiría en un solo gobierno mundial. Uno de los fines del nuevo orden mundial es alcanzar un gobierno independiente de Dios. Y eso es lo que quería Satanás, tener un gobierno independiente de Dios. Eso es lo que quería Coré, Datán, Yavirán, tener un gobierno independiente de Dios. Ellos, por la envidia, los celos, querían los cargos que tenían los jefes que Dios había asignado. Qué tremendo, hermanos queridos. Fíjense la parte de Lucifer ahora. Lucifer y sus seguidores, sus secuaces, luchaban para reformar el gobierno de Dios. ¿Cómo?
¿Para qué luchaban? Para reformar el gobierno de Dios. Y los globalistas están luchando para reformar el gobierno de Dios, de los principios de Dios. Quieren reformarlo todo. Sacar a Dios de cada organismo social que Dios ha establecido. Sacarlo de cada hogar. Están adoctrinando a los niños. LGTB ya se está imponiendo en todas partes con derechos. La Agenda 2030, hermanos queridos, cómo se está implementando en cada país. Las Naciones Unidas implementando pandemias y pestes, cómo nos están engañando, implementando nuevas normas de normalidad. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a enfrentar eso? Tenemos que levantarnos con el mensaje del tercer ángel. No callemos, no podemos callar con este glorioso mensaje. Si callamos, hermanos queridos, nos perdemos y anormalizamos todo, y eso nos va a hacer perder. Necesitamos el valor, hermanos queridos. Lucio y sus seguidores luchaban para reformar el gobierno de Dios. Les prometió un nuevo gobierno, mejorar el que tenían entonces. Les prometió un nuevo gobierno. Ahí está, un nuevo gobierno mundial, hermanos queridos. Eso está prometiendo Klaus Schwab en su economía. Eso está prometiendo Bill Gates. Eso está prometiendo el Bergoglio, el Papa. Las Naciones Unidas están todos unidos con el mismo propósito. Un nuevo gobierno mejor que el que tenían entonces, en que todo sería libertad, y hoy en día todo es libertad. Tú eres libre para casarte con un hombre, con otro hombre. Tú eres libre para casarte con una mujer. Así están. Tú eres libre, niño, para cambiar de sexo. El gobierno te apoya con las nuevas normalidades. Oh, hermanos queridos, lo estamos viviendo. La parte de Corea. La parte de Corea dice que si Corea fuese su adalid, su líder, y les animara espaciándose en sus buenas acciones, en vez de reprender sus pecados, realizarían un viaje apacible y próspero en vez de errar de acá para allá o de ir de aquí para allá en el desierto. Así ellos convencían al pueblo, Coré, Datán, Yavirán, hombres influyentes, con esto, que si Coré fuese nuestro Adalí y les animara a todos, espaciándose en sus buenas acciones, en sus buenas obras, en vez de reprenderlos, él no nos va a reprender nuestros pecados. Él realizaría un viaje apacible, cómodo, próspero, en vez del error de ir de acá para allá en el desierto. Querían un mensaje cómodo. Quería que no se les reprendiera el pecado, hermanos queridos. Hoy día pasa, hermanos queridos, está pasando. Las iglesias no quieren que se les reprenda el pecado, sus faltas. Quieren un mensaje cómodo, un mensaje halagüeño. Que no se les asuste. Quieren un viaje hacia la Canaán celestial cómodo. Piensan que de esa manera llegarían felices y contentos, pero no quieren pasar la tribulación, no quieren pasar el tiempo de angustia previo, no quieren sacrificar algo para el Señor. Hoy día está pasando eso, hermanos queridos. Se está predicando un mensaje cómodo, pero el verdadero remanente va a levantar y va a reprender el pecado. Hermanos queridos, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión, su pecado. Dile que está mal, dile lo que está haciendo. Como el pastor Conrad, hermanos queridos, un predicador de la verdad, que el mismo el pastor Bor no quiso recibirlo, hermanos queridos, porque recordemos, hermanos queridos, esto es importante, recordemos que en la pandemia el pastor Bor hizo un video donde dijo
que podían vacunarse todos los adventistas, hermanos queridos. Y el pastor Conrad iba a venir a hablar eso, él es doctor y a la vez, hermanos queridos, predicador de la verdad presente, porque Bohr no reconoció su equivocación para la pandemia, hermanos queridos. Muchas estrellas que hemos visto, hermanos queridos, van a caer, así como Alejandro Bullón y otros más, que se están en la rebelión también, están en la rebelión. Acuérdense que hubo una rebelión también en el pasado, hermanos queridos, en los días de 1888, cuando el Señor envió el mensaje, el cuarto ángel. Si los dirigentes de ese tiempo hubiesen aceptado el mensaje, estarían 2 años en ese tiempo y habrían recibido al Señor. Pero tuvieron que volver al desierto por la rebelión, hermanos queridos, 40 años más. Pasaron 40 años y llegamos a 1928, hermanos queridos. Los padres, vinieron los hijos en 1928, en esos 40 años. Pasaron otros 40 años más de 1928 a 1968. ¿Qué pasó ahí? Se introduce la Trinidad, hermanos queridos. La iglesia, vinieron los nietos y se empezó a degradar, a torcerse cada día más. Y pasaron los últimos 40 años, 1968 a 2008, hermanos. ¿Qué pasó? La iglesia ya estaba muerta, hermanos queridos. Los odicenses, 7 demonios dentro. Y toda la apostasía, hermanos queridos, en los días de los bisnietos. Y hoy día estamos en la 4ª generación, hermanos queridos. 120 años, 40 más 40 más 40, 120 años. Súmele 7 años más, 2015. ¿Quién entró al Congreso de los Estados Unidos? Bergoglio, hermanos queridos, trayendo la agenda Laudato Si. Hermano, hay un paralelismo extraordinario. Rebelión en 1888, rebelión en la Torre Babel, rebelión, hermanos queridos, hoy en día en los mensajes del tercer ángel. Estamos repitiendo la historia, hermanos queridos. En esta hora de desafecto reinó entre los elementos discordantes de la congregación mayor unión y armonía en cualquier momento, dice anterior. El éxito de Coré, que era influyente en el pueblo, aumentó su confianza y confirmó su creencia de que si no se le reprimía la usurpación de la autoridad por Moisés, querían usurpar la autoridad de Moisés, hermanos queridos, que si no se le reprimía, dice, resultaría fatal para las libertades de Israel. Ellos estaban fomentando al pueblo eso, como hoy en día, que están fomentando. Viene un momento, ya está viniendo, que los pastores se verán quiénes son, lobos rapaces, hermanos queridos. Afirmémonos ahora en el mensaje del tercer ángel, hermanos queridos. Tienes que llevarlo, no lo toques, llévalo. Porque ya hoy día los pastores están tocando el mensaje. Como USA van a morir. Oh, hermanos queridos, ¿cómo se repite esto para nuestro tiempo, hermanos queridos? La parte de Lucifer ahora, cuando vio Lucifer que sus propuestas, las propuestas de Lucifer, tenían éxito, se vanaglorió, se envalentonó de que podía llegar a tener a todos los ángeles de su lado, ¿ve? Así como Coré, Datán y Avirán, que servían, dice, igual al Dios mismo, y su voz llena de autoridad sería escuchada al dar órdenes a toda la hueste celestial, y su voz sería escuchada. Oh, hermanos queridos, la parte de Coré ahora. También Coré alegaba que Dios le había revelado el asunto. Hermano, cuando una persona está ciega,
cuando ha alimentado la envidia, los celos y el descontento, esa persona pasa a ser poseída ¿por quién? Por demonios, hermanos queridos, y empieza a escuchar voces que él dice que son las de Dios, pero son las del diablo. Y aquí miren en la ceguera en que está Coré, también alegaba Coré que Dios le había revelado asuntos y le había autorizado para cambiar el gobierno antes de que fuese demasiado tarde. ¿Quién estaba hablando por Coré? El diablo, hermano querido. Coré se presentó a la cabeza de la facción y públicamente, ahora lo soltó todo, hermano querido, y públicamente acusó a Moisés y a Aarón de usurpar una autoridad que Coré y sus asociados tenían derecho a compartir. Miren, alegó además que el pueblo había sido privado de su libertad y de su independencia. Libertad e independencia. Fíjense en esas palabras. Hermanos, estamos viendo un nuevo gobierno aquí en Corea que quería establecer, hermanos queridos. ¿No es esto lo que está pasando en los presidentes de cada nación, hermanos queridos? ¿Cómo, de qué manera están pensando? Se le está perdiendo la razón. A Corea se le había perdido la razón. Y mire cómo empieza a actuar acá, como Biden. Oh, hermanos queridos. Dice, alegó además que el pueblo había sido privado de su libertad y de su independencia. La ley decía explícitamente que solo los que habían sido ordenados por el oficio sagrado debían oficiar en el santuario. Oh, hermanos queridos, tremendo. Alegaba que Dios le había revelado el asunto y le había autorizado para cambiar el gobierno, para cambiar ahora. Muchos alegan, ¿me entiende el espiritismo cómo está obrando también, hermanos queridos? Y dicen que ellos también han sido autorizados para cambiar este gobierno en un nuevo gobierno mundial. ¿No es lo que se alega hoy en día? ¿Cambiarlo todo? Hermano querido, qué tremendo. Lucifer ahora la parte, pensar que un ángel se opuso a la ley de Dios, que es tan sagrada como él mismo. El poderoso rebelde declaró entonces que conocía la ley de Dios y que si se sometía a la obediencia servil, se lo despojaría de su honra y nunca más se le confiaría su excelsa misión. Satanás estaba combatiendo contra la ley de Dios por su ambición de exaltarse a sí mismo y no someterse a la autoridad del Hijo de Dios. Hoy día el nuevo orden mundial está combatiendo, está luchando contra la ley de Dios. Las naciones hoy día están todos unidos, están luchando contra la ley de Dios, se están rebelando contra la ley de Dios. Lo estamos viviendo hoy día, hermano. En todas las leyes que están saliendo, Estados Unidos ha sido un pueblo favorecido, pero cuando restrinjan la libertad religiosa, se unan al papado, vendrá apostasía nacional y luego la ruina nacional. Miren cómo se ha metido el progresismo comunista en los Estados Unidos. Un país de libertades que influyó en gran parte de los países sudamericanos y europeos, hermanos queridos. Y hoy día vemos a ese país de libertades que fue privilegiado, los vemos cada día arruinándose. Y los presidentes que han venido, hermanos queridos, arruinando el país, destruyendo las libertades.
El dragón está ahí actuando, hermanos queridos. Ahora no hay peor ciego que el que no quiere ver. Estamos viendo el panorama profético en todo ámbito social, hermanos queridos, y global. Qué tremendo, hermanos queridos. Voy a leer algo aquí interesante. Hoy, hermanos queridos, hay varios puntos aquí. En la economía satánica, los reinos del mundo, la posesión, significa engrandecimiento propio, número 1. Número 2, en la economía satánica hoy día se obliga al pueblo a existir para beneficio de las clases gobernantes. Número 3, en la economía satánica la influencia, la riqueza y la educación son otros tantos medios de dominar el vulgo o pueblo para servir a sus dirigentes. Hoy en la economía satánica las clases superiores deben pensar, decidir, gozar y gobernar, y las inferiores deben obedecer y servir. Hoy en la economía satánica la religión, como todas las demás cosas, es asunto de autoridad. Hoy en la economía satánica se espera que el pueblo crea y practique lo que indican sus superiores. Hoy en la economía satánica se desconoce totalmente el derecho del hombre como hombre de pensar y obrar por sí mismo. Todo va hacia allá, hermanos queridos. El deseado de toda la gente, busquen esa página 504. Ahí están todos esos puntos, hermanos, los cuales estamos viviendo y estamos entrando. Y ahora, hermano, aquí viene el confrontamiento público y final de Coré, hermanos queridos. Y vamos a leer la siguiente lectura donde quedamos. Ahora el versículo 20, el versículo 19, número 16, donde quedamos, dice, ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación. Versículo 20, y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, apartaos de entre esta congregación y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre su rostro y dijeron, Dios, Dios de los espíritus, de toda carne. Está orando Moisés y Aarón, ¿no es un solo hombre el que pecó? ¿Por qué airarte contra toda la congregación? Miren, aquí está la intercesión que hace Moisés. Es un tipo de Cristo que intercede en estos momentos por nosotros, hermanos queridos. Y aquí, en este versículo, está intercediendo por el pueblo. ¿Por qué airarte con toda la congregación? Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, habla a la congregación y diles, apartaos de en derredor de la tienda de Coré, Datán y Abiram. Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y Abiram y a los ancianos de Israel y fueron en pos de él. Versículo 26, y él habló a la congregación diciendo, apartaos ahora, sepárense, divídanse de la tienda de estos hombres impíos y no toquéis ninguna cosa suya para que no perezcáis en todos sus pecados. Y se apartaron de la tienda de Coré, Datán y Abiram en derredor. Salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres y sus hijos y sus pequeñuelos. Todo el pueblo se tuvo que apartar, separar en dos grupos, hermanos queridos. Fíjense, en dos grupos. Manda al Señor ordenando a Moisés que le diga al pueblo que se aparten, que no toquen nada de la tienda de esos hombres, Coré, Datán y Abiram. Y estos hombres salieron con su familia y se pusieron en cada uno en sus tiendas, ahí, hermanos queridos. Y dijo Moisés, versículo 28, en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas y que no las hice de mi propia voluntad. Si como mueren todos los hombres, murieren estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres,
Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca, y los tragara con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Oh, hermanos queridos, y abrió la puerta, y se abrió la tierra, su boca, y los tragó a ellos, a su casa, y a todos los hombres de Coré, y a todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol, al abismo, y los cubrió la tierra, y perecieron de en medio de la congregación. Tremendo, hermanos queridos. Miren ahora, hermanos queridos, en esta confrontación, lo que dice el espíritu de la profecía en la parte de Coré. Al día siguiente, los 250 príncipes encabezados por Coré se presentaron con sus incensarios, se les hizo entrar en el atrio del tabernáculo mientras el pueblo se reunía afuera para esperar los resultados. El pueblo estaba afuera del santuario y el otro grupo, 250 hombres, estaban dentro del atrio del santuario. No fue Moisés quien reunió a la congregación, no, para presenciar la derrota de Coré y su compañía. Dice que no fue Moisés, sino que los rebeldes en su presunción ciega, mire, allá hay una iglesia ciega, la convocaron para que todos fuesen testigos de su victoria. Gran parte de la congregación se puso abiertamente de parte de Coré. La gran mayoría, hermanos queridos, se va a ir por lo más fácil. Marcarse en la mano, hermanos queridos, y en la frente, y obtendrán la marca de la bestia. Por eso que este tiempo es crucial prepararnos, hermanos queridos. Muchos van a ceder. Si no te preparas ahora, si no nos preparamos ahora, ¿qué va a ser después cuando venga el azote, hermanos queridos? Este es el tiempo en que debemos prepararnos. El Señor está separando a su pueblo. Ahí está la hoz, hermanos queridos. Sepáralos, divídelos, zarandeo, hermanos queridos. Tomen su posición ahora. Debemos tomar una posición ahora, hermanos queridos. La parte de Lucifer. Encontraron al Padre en consulta con su amado Hijo para determinar los medios por los cuales, por el bien de los ángeles leales, pondrían fin para siempre a la autoridad que había asumido Satanás. En esa batalla, cada ángel elegiría su propio bando, y lo pondría de manifiesto ante todo, así como lo hizo Coré, Datán y Abiram públicamente. Ahora Satanás públicamente, y ahora el Señor hace la confrontación final, y en este tiempo vamos a tener la confrontación final también, hermanos queridos. Y ya estamos ahí, porque hoy día públicamente el papado, públicamente Klaus Schwab, públicamente Bill Gates, públicamente las Naciones Unidas, públicamente la Agenda 2030 nos están diciendo lo que ellos van a hacer. ¿Qué posición vamos a tomar? ¿De qué lado vamos a estar? Cuando estaban, la parte de Coré, cuando estaban todos así reunidos delante de Dios, la gloria de Jehová apareció a toda la congregación. Moisés y Aarón recibieron esta divina advertencia, apartado de entre de esta congregación. La parte de Lucifer. Lucifer dice, convocó a toda la hueste angélica para que compareciera ante el Padre, a fin de que cada caso, dice, quedase decidido. Satanás manifestó con osadía su descontento porque Cristo había sido preferido antes que él. La parte de Coré. Los rebeldes principales se dieron, dice,
se vieron abandonados por aquellos a quienes habían engañado. Se vieron ahora solos después de haber engañado a esa gran parte de israelitas. Ahora esos mismos los abandonaron, hermanos queridos, y quedaron solos. Por su osadía no disminuyó, dice, se quedaron de pie en sus tiendas con su familia y a las puertas de sus tiendas, como desafiando la advertencia divina. Hermanos queridos, cómo este proceso de ir alimentando Coré, Datán, ese celo, ese descontento, esa envidia contra Moisés de Aarón, y terminaron, hermanos, ciegamente, y esa ceguera los llevó a la destrucción, que ellos, hermanos queridos, ya no razonaban, no había arrepentimiento en ellos, no había una congoja por lo que estaban haciendo, hermanos queridos. Por eso que ahora es el tiempo, lo recalco, hermanos queridos, porque cuando llegue el tiempo vamos a estar ciegos, no vamos a ver, vamos a ser como esta congregación. Es ahora, hermanos queridos, es la preparación. No esperes a normalizar todo lo que ya estamos viviendo. Y vamos a quedar desafiando, hermanos queridos, a Dios, si no hoy día despertamos. La parte de Lucifer. Entonces el enemigo señaló con regocijo a sus simpatizantes, que eran cerca de la mitad de los ángeles, exclamó: ellos están conmigo. ¿Los expulsarás también y dejarás semejante vacío en el cielo?, declaró Lucifer. Entonces, que estaba él preparado para hacer frente a la autoridad de Cristo y defender su lugar en el cielo por la fuerza de su poder y fuerza contra fuerza, igual que Coré, Datán y Abirán, el mismo espíritu, hermano, la misma ceguera, la misma locura tenía Satanás, y ya no razonaba Satanás. Oh, hermanos queridos, qué tremendo, qué glorioso. De pie, llenos de terror y expectación, en espera del acontecimiento, todos los israelitas fijaron los ojos en Moisés cuando terminó de hablar. La tierra sólida se partió y los rebeldes cayeron vivos al abismo, hermanos queridos, con todo lo que les pertenecía. Vivos se fueron, se los tragó la tierra vivos y se fueron al abismo y allí fueron destruidos. ¿Y qué pasó en la parte de Satanás ahora, en el paralelismo? Entonces hubo guerra en el cielo. El Hijo de Dios, el príncipe celestial y sus ángeles leales entraron en conflicto con el archirrebelde, y los que se le unieron, el Hijo de Dios y los ángeles fieles, prevalecieron, ¿ve? Así como Moisés y los fieles que se convocaron al lado de Moisés y Aarón prevalecieron y vivieron. Y aquí en la parte dice que el Hijo de Dios y los ángeles fieles prevalecieron, y Satanás y sus ángeles seguidores fueron expulsados del cielo al abismo, hermano, porque ahí también ángeles, dice Judas, que están en las prisiones ocultas de la tierra, en el abismo, ahí, hermanos queridos. Y ahí en Zacarías dice que 2/3 se perderán y 1/3 se salvará. Solo 1/3 se va a salvar para llenar aquel vacío que dejó, que fue dejado ahí en el cielo, hermanos queridos, en esa rebelión. Y ese tercio, el que Dios está preparando y juntará a todos los escogidos de la tierra, a su pueblo, completará ese tercio para ser llenado en el vacío que quedó en el cielo, hermanos queridos. Qué maravilloso es el Señor. ¿Cómo hace terminar esto, hermanos queridos? Glorioso, recupera lo que se perdió, lo recupera con nosotros, hermanos. Gloria a Dios. Ojalá que cada uno de nosotros seamos parte de ese tercio. Podamos estar ahí, hermanos queridos. Oremos
Clamemos al Señor, que este mensaje, hermanos queridos, sirva para que reflexionemos, hermanos queridos. Ya estamos en la controversia final, estamos acercándonos a la gran controversia que vamos a tener que enfrentar. Estar del lado del Señor, tener el sello de Dios o tener la marca de la bestia. Esa es la confrontación final a la cual su pueblo deberá, hermanos queridos, estar sellado para el reino de Dios. Ese sea la oración, hermanos queridos. Voy a orar. Querido Padre que está en el lugar santísimo, gracias por este mensaje tremendo que usted nos ha dado, que podemos visualizar cómo va a terminar todo esto, cómo esta rebelión que comenzó en el cielo se trasladó a la tierra. Hermano, querido Padre, nos ha mostrado a través de su palabra, aquí en la rebelión de Coré, nos ha mostrado el tipo de rebelión en la cual estamos viviendo hoy, en la cual también en los días de la Torre Babel, también los días de 1888, vemos esta rebelión repetirse y estamos ya llegando a la confrontación final, como llegó Lucifer, como llegó Coré, como llegó la Torre Babel, como llegó en 1888. Y hoy día estamos en la confrontación final. Ayúdanos para ser parte de ese pueblo, de ese tercio que se salvará. Gracias, Padre, por estas horas, porque lo pido por su Hijo, que nos amó, nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Amén.